Aquí estamos de vuelta, buenas noches, estamos en vivo, son las 20:29 ya y voy a presentar a los camaradas que nos acompañan este lunes. Hoy con los signos políticos un poco alterados, voy hacia la derecha para presentar a un comunista, a Fernando Rosso. Bienvenido, Fernando. Hola Juan, buenas tardes a todos y saludo a la mesa. Fernando Rosso, periodista de izquierda, me pusieron a la derecha, pero en la pantalla creo que se ve a la izquierda, así que estamos bien. Tenés razón. Estoy en La Izquierda Diario, que es mi casa, y escribo en Perfil también, entre otras cosas. Muy bien, Fernando. Contanos un poquito más, relájate, contá un poco hasta que veas el Zócalo con tu nombre. Habla mirá, tranquilo. Bueno, bien. Pensando cuánto va a ser el monto que nos va a mandar Georgieva, hoy se tuvo un dato ya de lo que supuestamente va a mandar. Pensando cuándo lo va a mandar Georgieva, estamos todos pensando a partir de que Caputo habla casi todos los días. Anoche tuvo una entrevista, una conversación muy amable con Luis Majul. Con intervención vía WhatsApp del presidente, ¿no? Lo corrigió. Sí. Es como que editan las entrevistas en vivo. Caputo se le editó me sale el apodo, pero bueno, dejémoslo así. Sí. Y ahora el presidente le dijo, hiciste mal la pregunta, volví a hacerla, cortó la entrevista y la volvió a hacer. Pero bueno. Espectacular. Gracias, Fernando, por estar con nosotros. El señor Raúl Timerman también se va a presentar. Buenas noches, Raúl. ¿Qué tal? Buenas noches, Juan. Yo voy a seguir con la historia de mi vida. Esto era Néstor Kirchner presidente y nos encargan hacer una campaña de un candidato a intendente de Río Gallegos. El intendente era radical. Y mandan una persona, un arquitecto, a la agencia. El arquitecto ese había hecho un plan de desarrollo arquitectónico, digamos, de infraestructura para Gallegos. Empiezo a hablar con el arquitecto, un arquitecto famoso realmente, y le digo, ¿vos no vivías de chico en la calle Carlos Pellegrini? Sí, me dice, ¿vos sos Bolita? Sí, me dice. Es Jorge Moscato, un arquitecto multipremiado, y empezamos a hablar y recordar esa época. Y yo le digo, bueno, sí, nosotros nos cambiamos de apellido en un determinado momento cuando dejamos de estar en la clandestinidad y pasamos a estar fuera de la clandestinidad. Referido a ese tema, le digo, sí, lo que pasa es que mis padres eran miembros del Partido Comunista, estábamos en la clandestinidad y en casa había un cuarto donde lo que yo nunca tuve acceso y me enteré de esto 20 años después, se hacían cédulas y pasaportes para los miembros del partido que tenían que viajar. Y él me dice, mirá, ¿vos te acordás que mi padre era militar? Sí, le digo, vivía a media cuadra de casa. El padre de Moscato. El padre de Moscato. Sí, le digo, me acuerdo. Bueno, mi padre trabajaba en el servicio de inteligencia del ejército. Digo, bueno, éramos buenos amigos, pero nunca hablamos de más entre nosotros. La seguimos mañana. Atención, en ese cuarto que nunca se abría en el departamento de Tres Ambientes, al que fue a vivir Raúl con su familia, hacían documentos truchos. Impresionante. Esto va a seguir mañana. No te pierdas el próximo capítulo de la biografía de Raúl Timerman, pero ahora va a presentarse otro camarada. Bienvenido. Buenas noches, muchas gracias. Un gusto estar aquí. Soy psicoanalista. Y esta noche me encantaría hablar sobre cuestiones familiares y sobre los que fracasan al triunfar. Porque este tema de la deuda arrastra una cuestión entre el padre y el hijo. Y si pensamos que la Argentina viene de una madre patria, de ser colonia, resulta que esta deuda que arrastramos nos cuesta mucho desembarazarnos de ella, porque forma parte constitutiva. Es lo que los psicoanalistas decimos algo así como un síntoma. Tanto es así que en el año 2016 este país eligió un presidente con un grave problema con su papá, con una deuda enorme con su papá, y finalmente nos terminó endeudando. Y ahora seguimos que sí, que no, arrastrando toda esta cosa tan pesada. Los que fracasan al triunfar tiene que ver precisamente con ese anhelo que puede tener un hombre o una mujer, y al lograrlo no lo soporta. Es la historia de Macbeth. Es la historia de Macbeth, de Shakespeare. Y bien, a veces hay sujetos que encarnan el síntoma de toda una nación. Si tengo tiempo, se los cuento un poco más.
Muy bien, se va a presentar ahora el último camarada de la mesa de hoy, comunista por una noche, pero también candidato a diputado nacional. Está con nosotros Ricardo Alfonsín. Bienvenido, Ricardo. Bueno, buenas noches. Gracias, Juan. Bueno, Ricardo Alfonsín, Chascomús, hijo de Raúl, maestro. A pesar de los tiempos actuales, es un conjunto de ideas, principios y valores que se traducen en programas y determinan la representación social. Desde este punto de vista, la Unión Cívica Radical desde el año 2015 viene defendiendo programas y representando sectores que nada tienen que ver con nuestra identidad. Razón por la cual, luego de que en el año 2023 hasta propusieran hacer un arreglo con La Libertad Avanza y luego de que ganara Milei, acompañaron todas las iniciativas que propuso Milei en el Parlamento, decidí abandonar la Unión Cívica Radical, aunque ella se abandonó a sí misma, porque yo no podía seguir avalando con mi afiliación de ideas que defendía esa institución, que nada tiene que ver con las razones por las que yo me afilié al partido. Así se presentaba Ricardo Alfonsín y vamos a presentar el primero de nuestros temas de esta noche, que obviamente hablábamos de padres e hijos, tiene que ver con el papá del señor que está aquí a la extrema izquierda de la mesa. Hoy se cumplen 16 años de la muerte de Raúl Alfonsín, una vida dedicada a la democracia. Si hablamos de Raúl Alfonsín, tenemos que decir, y vale la pena decirlo porque pasaron muchos años, estamos en 2025, hay que recordar estas cosas. Raúl Alfonsín mantuvo a lo largo de toda su trayectoria política y profesional como abogado un firme compromiso con la defensa de los derechos humanos, y luego de vencer en elecciones libres y sin proscripciones al peronismo el 30 de octubre de 1983, el 10 de diciembre asumió como presidente de la Nación en un escenario complejo a nivel político y socioeconómico. Si bien en el plano político consiguió consolidar la flamante democracia, en el plano económico no pudo revertir un panorama desfavorable a la Argentina, fundamentalmente debido al condicionante heredado por la deuda externa y la crisis hiperinflacionaria. Voy a empezar preguntándole a Ricardo algo que tal vez no es demasiado original, ¿no? Pero si tuvieras que decir hoy, bueno, pasados tantos años, Ricardo, ¿cuál fue el mayor logro de la gestión de tu papá en la presidencia y cuál fue su talón de Aquiles? ¿Cuáles dirías que son uno y otro? Bueno, obviamente la consolidación de la democracia, el hecho de haber podido enjuiciar a quienes habían sido los responsables de la principal dictadura, la dictadura más sangrienta de la historia argentina. En realidad, el mérito este es del pueblo, pero literalmente es de los ciudadanos, porque pocas veces se habla de esto, pero en 1983 había dos propuestas. Una que decía que se podía derogar la ley de autoamnistía, por la cual los militares se perdonaban los delitos cometidos, y otra propuesta que decía que había que juzgarlos, por lo menos a los principales responsables. No quiero ingresar en cuestiones técnicas, pero ya en la campaña se hablaba de 3 niveles de responsabilidad. Bueno, había dos propuestas. La sociedad pudo haber elegido la que decía que no se podía enjuiciar a nadie, que no se podía derogar esa ley, pero eligió la que proponía el candidato de la Unión Cívica Radical. Vos estás diciendo que el peronismo tenía esa otra propuesta. Sí, y creo que no fue una claudicación, creo que no midió bien, por decirlo de alguna manera, la correlación de fuerza entre el Partido Democrático y el Partido Militar. Y creía que someter a juicio a los principales responsables de la dictadura podía poner en riesgo la estabilidad democrática, volver los golpes de Estado y volver la persecución y la violación de los derechos humanos. Creo que fue ese el error, porque después la verdad que una vez que se sancionaron los decretos ordenando el juicio, acompañó el peronismo, ¿no? Acompañó el peronismo como la inmensa mayoría de la sociedad. No solo tiene el mérito de la sociedad porque eligió lo que te acabo de decir, sino porque además en situaciones difíciles desde el punto de vista económico y seguramente con muchas desilusiones respecto de las expectativas que se había hecho con relación a la gestión de la Unión Cívica Radical, se sostuvo al gobierno en los momentos en los que parecía que la democracia, bueno, entraba en una situación muy compleja y existía riesgo de que hubiera nuevos golpes, ¿no? ¿Comparten un poco la mirada histórica de Ricardo, sí, camaradas? Acuerdo, pero destaco la interpretación de un primer mandatario que pesca en qué está una sociedad y qué necesita una sociedad. En este punto yo rescato totalmente la figura
de Raúl Alfonsín, y quiero mencionar un gesto para mí impactante que tiene Alfonsín cuando va a visitar a Ronald Reagan en la Casa Blanca. Lo recordamos hace unos días, ¿te acordás? Exactamente, exactamente. Y cuando tiene esa entereza de responderle de la manera que le responde, haciendo alusión a que no es justo descargar una deuda sobre los sectores más vulnerables de una sociedad. Caramba, hoy estamos Tal cual. en la misma situación. Espero Ese que discurso en los jardines de la Casa Blanca, que en un ratito vamos a ver, tenemos un fragmento de eso Yo también. te cuento algo porque es muy interesante, que no sé si a veces se sabe, pero además aprovecho lo que dijo Sergio recién para que tengamos en cuenta a los argentinos. No hay hipoteca más gravosa para los argentinos que impide resolver los otros problemas que la deuda que se contrajo durante el gobierno de Macri. Y encima vamos a contraer nueva deuda con este gobierno. Bueno, pero te digo, en esa ocasión le habían dado a Raúl Alfonsín el discurso que iba a hacer Reagan, porque se anticipa, o la Cancillería le habían dicho a la Cancillería que Reagan iba a hacer tal o cual discurso. Sabía lo que Reagan iba a decir, pero Reagan no sabía lo que él iba a decir. No, Reagan sí sabía que sabía. era lo que iba a decir Alfonsín también. Se hacía ese intercambio entre Cancillería. Cuando escucha a Alfonsín, no hablaba inglés, Alfonsín muy poquito, y eso siempre quise aprender, pero no tenía tiempo, pero estudiaba de mayor, de grande ya, tenía las cucarachas que le traducía. Claro. Y vio que Reagan había dicho una cosa distinta, no solamente respecto de la deuda, sino de Centroamérica, de Nicaragua, sí, de Contadora. Entonces, Reagan había dicho, por ejemplo, los amigos de nuestros enemigos son nuestros enemigos. Sabía bien Alfonsín a qué se refería. Entonces guardó el discurso Alfonsín y le dijo, señor presidente, vamos a hablar de esto y vamos a hablar del otro como dos países soberanos y que han elegido dos presidentes soberanos que han sido elegidos por su pueblo. Eso hoy no lo haría nadie. Totalmente. En este país. Quiero volver a 1983. Tenemos a Raúl Alfonsín en 1983. Míralo, escúchalo. Compatriotas, ¡felices Pascuas! Los hombres amotinados han depuesto su actitud como corresponde. Serán detenidos y sometidos a la justicia. Este no es el discurso del 83, obviamente. Un par de años después, el discurso de Semana Santa, obviamente. Y es impresionante volver a ver la enorme multitud que había en Plaza de Mayo, ¿no? A eso te referías un poco, Ricardo, también cuando hablabas de cómo el pueblo bancó en situaciones difíciles. Acá la situación difícil era política más que económica, pero bueno, ahí estaba, ¿no? La Plaza de Mayo realmente colmada. Sí, pero también era económicamente muy difícil y ese fue el punto flojo del gobierno de entonces. Por supuesto que no solo responsabilidad del gobierno radical, sino de la herencia y del contexto internacional, pero fue el punto flojo de aquella gestión, por eso se perdieron las elecciones. Pero sí, esto de la plaza es otra cosa que fue muy criticada, esa, ¿no? Alfonsín no era un tipo que cantaba victoria, no era un triunfalista, los he hecho rendir, eso no, eso vos lo podés, querés quedar bien frente a la historia y frente a las multitudes para que te aplaudan, eso hacelo. Pero vivíamos en una situación muy difícil con los militares, no estaba cerrado el capítulo de los golpes militares, no sabíamos cómo podía terminar la Argentina. Otras veces habíamos intentado también transiciones democráticas sin éxito. Entonces Alfonsín lo que dice, la casa está en orden, felices Pascuas. ¿Qué querían que dijera? Lo podían haber matado, yo estaba en Olivos siguiéndolo. ¿Qué creían que nos decían a nosotros? No pudimos pararlo. ¿Qué sé yo, esos señores que estaban allí con las caras negras, armados hasta los dientes? Los podían haber matado, los podían haber secuestrado, podían haber provocado un golpe de Estado. ¿Qué querían que dijeran? Y se fueron sometidos a la justicia. Después, los que criticaron tanto a Alfonsín los indultaron. Claro, hablamos del gobierno que vino después. Caballeros. Claro. Bueno, yo creo que, digamos, rescato fuertemente la valentía de encarar el tema del proceso a las juntas militares, digamos. Yo creo que eso no ocurrió en ningún país latinoamericano
no ocurrió en ningún país que tuviera una dictadura de ese tipo. No Ni ocurrió europeo. en Chile con Pinochet, no ocurrió en Brasil, no ocurrió en Uruguay, Ni en Europa, ni en Europa, ¿no? Bueno, salvo con la guerra. sí, con la guerra, sí, Ah, el sí. juicio de Nuremberg. Bueno, yo creo que eso fue una actitud muy valiente y aparte llevar a la práctica una convicción política que él traía de antes, digamos, porque el tema de los derechos humanos, él lo traía desde la época del proceso. Me acuerdo que un compañero de ruta de él permanente era un socialista, Simón Lázaro, Uy, sí, pobre. que estaba en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y con los que trabajaron muchísimo juntos. Y el nunca más, yo creo que el nunca más es un aporte a la historia no valorado en su verdadera dimensión por muchas cosas que vinieron después. Pero creo que el nunca más le pone el punto final a algo que efectivamente, si no hubiera ocurrido ese nunca más y ese juicio a la Junta y descartar de la mente de los argentinos la posibilidad de que los militares a través de un golpe impusieran sus posiciones ideológicas, el 2001 hubiera terminado en un golpe militar. Digamos, no terminó en un golpe militar el 2001, yo creo que entre otras cosas por todo el trabajo que había hecho Raúl Alfonsín antes y por supuesto también en ese momento y el acuerdo con Duhalde que permitió salir adelante al país. Pero Alfonsín es una figura irrepetible en la política argentina, digamos, no tiene par. Sí, se podría decir que es un padre, es el padre de la democracia. Esa frase tan usada, ¿no? Bueno, tiene un valor real, digamos. Absolutamente, y vale la pena repetirla, porque es el símbolo por excelencia, un padre. Ahora, Ricardo, estamos por supuesto especulando, ¿no? ¿Qué te parece que pensaría tu papá de la democracia que tenemos hoy? Yo tengo muy grabada una frase de los últimos años de tu padre, que vos seguramente la tenés grabada también, y alguna vez creo que te la repetí. Macri es el límite. Sí, señor. Incluso personalizó porque en ese momento no se conocía el partido, cuál era el nombre. Porque él nunca personalizaba, nunca decía una persona. Pero en este caso sí. No, pero te voy a decir por qué. Yo me acuerdo del reportaje ese. Pregunta Mauro Viale, le pregunta a Alfonsín, bueno, ¿y con qué iban para competir con el oficialismo de entonces, el Frente para la Victoria? Le dice, ¿y con qué fuerzas piensan ustedes que se pueden aliar? Bueno, en primer lugar dice, no con el oficialismo, naturalmente, sino cómo vas a competir con el oficialismo si te vas a aliar con el oficialismo. Dice, tampoco con la derecha. Entonces Mauro Viale le pregunta, ¿pero con qué derecha? Y él dice, bueno, porque no le gustaba personalizar, mi hijo, porque no es con una persona, es con un conjunto de ideas que vos no querés aliarte o no querés defender, ¿no es cierto? Sin perjuicio de que las respete. Entonces dice, bueno, con la derecha de Macri, dice él, nosotros no podríamos traicionar nuestras convicciones haciendo un arreglo con la derecha. Pero eso no significa faltarle el respeto a nadie. Eso significa sencillamente decir algo que no se dijo en la Unión Cívica Radical del 2015. La Unión Cívica Radical no es un partido de derecha, no lo es. Por supuesto que ha habido desviaciones a lo largo de la historia, como las que sufrió el peronismo, y sufrieron otras fuerzas políticas, están todavía un poquito más a la izquierda, si vos querés. Yo creo que el radicalismo es una fuerza de centro-izquierda, es una fuerza progresista, socialdemócrata post Segunda Guerra Mundial, no post Guerra Fría, no después de la caída del muro. Ahí la socialdemocracia se transformó en otra cosa. Bueno, pero eso fue lo que dijo Alfonsín. ¿Qué somos nosotros? Somos ¿qué cosa? Una maquinaria electoral cuya única preocupación es ganar o hacer la mejor elección posible. Las ideas son una cosa incidental, los programas son una cosa incidental, no interesa. Bueno, eso es lo que está pasando hoy en la política, no con todo. Yo hago una generalización, igual que cuando dije, hoy nadie se plantaría así ante un presidente, es injusto eso, porque algunos se plantarían. Digo, este gobierno no se planta. Claro. Este gobierno no se planta. Te digo unas cosas, Juan, para intervenir, introducir un matiz, ¿no? A mí me da la impresión que la decadencia de la política tradicional argentina en los últimos 30, 40 años hace que miremos para atrás y todo parezca mejor, ¿no? O sea, claro.
Si uno mira, yo escuché el podcast y lo vi en YouTube del Generación 94 sobre la reforma de la Constituyente del 94, y uno mira las figuras políticas con las que uno no tiene ningún acuerdo ni ayer ni hoy, pero una figura de un nivel político que uno dice, comparando ahora, no sé, Lilia Lemoyne, Yamil Santoro, etcétera, y me da la impresión que en esa operación se tiende a angelizar un poco las figuras del pasado. Por ejemplo, ahora hay un rescate de Menem. Hace un tiempo que hay un rescate de Menem. Sí. Desde el oficialismo, claramente, ¿no? Porque es como una especie de imagen en la cual y de se quieren reflejar, ¿no? El oficialismo uno, pero sectores del peronismo que te dicen al final Menem logró una estabilidad mucho mejor que la estabilidad que se logró ahora. Al final Menem fue el único que le dio una orden a un militar de dispararle a otro y terminó a sangre y fuego con el partido militar, te dicen algunos, por ejemplo, ¿no? Y a mí me cuesta pensar la figura de Alfonsín como persona de izquierda sin pensar la obediencia vía del punto final, Claro. que es lo que vino después de la plaza. Sin pensar, hay una frase que la tengo grabada siempre porque bueno, es una figura interesante de la historia argentina, sacando lo personal, como planteaban, que decía, si la sociedad se vuelve de derecha tenemos que prepararnos para perder elecciones. Bueno, eso no fue lo que pasó con Eduardo Angelos, que fue el candidato que propuso la UCR. Eduardo Angelos se propuso hacerlo de Menem. De hecho dijo, Menem me robó el programa. Tenía su famoso lápiz rojo. El lápiz rojo que iba a privatizar todo. Menem me robó el programa. Eso fue la decantación de la figura del gobierno de Alfonsín. Y me cuesta pensarlo, me cuesta pensar como que la crisis es un problema objetivo y no de política de gobierno. Yo crecí bajo el gobierno de Alfonsín, recibí la caja pan en mi casa en Berazategui, me copio un poco de Raúl que cuenta un poco la historia. El primer gran programa social, que pensándolo después fue el Plan Alimentario Nacional. Plan Alimentario Nacional. 50.000 cajas. Sí, era una caja con comida de segunda para los pobres. Y era una cuestión de... ¿Era el primer plan social o era la primera resignación de que ya no se iba a volver a trabajar más y se iba a quedar la herencia de la dictadura como estaba? Eso, pensándolo, llegando hasta el Pacto de Olivos, ¿no? Claro. Que es lo que logró la reelección de Menem. Entonces, introduzco esos matices. No me gusta discutir ni cuando una persona se va ni cuando se la recuerda que se fue en términos personales. Sí, sí. Pero me parece que para ver la historia de conjunto, me parece que hay que incorporar esas cuestiones que son parte de la historia política argentina y de la historia política de Alfonsín. Sí, Ricardo, claro, bueno, yo no coincido en nada de lo que acaba de decir. En primer lugar, fue decisión de la sociedad también. El punto final y la obediencia a vida fueron 3 niveles de responsabilidad, hablaba Alfonsín. ¿Pero por qué crees que no le hicimos juicio a todo porque no queríamos? Porque no había que no tenías claro, no, vos qué crees que no hubiéramos querido hacerle juicio a todos los responsables. ¿Por qué crees que nos hizo en ningún lugar del mundo eso? Porque no quería nadie. Porque no podían, porque no estaba dada la correlación de fuerza. Ahora hay gente que no cree en la correlación de fuerza, así lo fue. Hay gente que cree que incluso cree que aunque la correlación de fuerza no te da, tenés que dar igual la pelea. Pero eso es muy reaccionario, lo demuestra la historia. Eso de no aflojar. Yo, todo o nada. Eso sí, muy principista, pero la verdad que a la gente que querés defender la jodés. Cuando vos no medís bien la correlación de fuerza, y sí, la jodés, no tengas ninguna duda. Y después yo quisiera ver qué hizo la izquierda en la Argentina también. Hay que analizar lo que hizo la izquierda, así, con varios matices también. ¿Qué hizo la izquierda? Bueno, en el proceso. No sé de qué izquierda hablás vos, pero bueno. Yo hablo de la izquierda perseguida por el proceso, con 300 desaparecidos bajo la dictadura militar. ¿Cuál era esa? La izquierda trotskista en la Argentina. Pero no sabe, bueno, está bien, sí, la trotskista. No te si quería discutir con el Partido Comunista. Muy bien, nunca estuviste en el poder, pero está bien, me parece muy bien y tiene que existir esa posición, Ahora muy bien, la que todos ven todo mal, ¿viste? Bueno, y que creen que las cosas no se hacen porque son jodidos. O porque yo hasta he dicho que el peronismo creo que no es que incurrió en una claudicación, creo que midió mal la correlación de fuerzas y hasta prefiero mirarlo así, ¿entendés? Bueno, después, en primer lugar si la izquierda, la derecha se derechiza eso, si la sociedad se derechiza, eso era en los 90. Uh-huh. Además tenía Angeloso un partido detrás, así como yo creía que la candidatura de Scioli no significaba una derechización del Frente para la Victoria, porque había un partido detrás. Tal vez era
candidatura táctica desde el punto de vista electoral, pero había un partido que lo iba a controlar. Nosotros íbamos a hacer lo mismo. Pero Ricardo, el programa que desplegaba era un programa de privatización como el de Menem. No, ninguna Lo que de- vocaliza. Y el lápiz ninguna rojo, ¿qué manera. era? Claro, Era el un recuerdo que todos era un tenemos era eso. Sí, pero no decía privatizar. Claro. Nunca lo dijo. Bueno. No, Fernando, decime vos, en el programa de Angelus, ¿cuándo se hablaba de privatizar? Salvo, como intentamos nosotros, con el 51% para el Estado, y la aerolínea, y no me acuerdo qué otra empresa, con El YPF, plan que queríamos... Mediterráneo, que era Sí, durante mucho anterior. mejor. Pero sí, bueno, y Claro. además, bueno, está bien, yo lo que creo es que vos lo que tenés que hacer es, tenés que hacer las cosas si realmente las podés hacer, insistir en lo que no podés hacer, no me parece muy principista, pero muy reaccionario también, ¿qué querés que te diga? Bien. A ver, decime vos, ¿qué pasó en Grecia? ¿Qué pasó en Grecia cuando quisieron endurecerse con el Fondo Monetario Internacional, con la Troika? No, estás muy equivocado. Ah, ¿eh? Evidentemente, no estás siguiendo la política de Grecia. En Grecia pasó lo que pasó cuando se subordinaron al Fondo ¿Y Monetario por qué que Internacional. se subordinaron? Como se subordinó Alfonsín al Fondo ¿Por qué se Fondo Monetario subordinó? Internacional. No, ¿cómo que se Pues se subordinó? subordinaron. Alfonsín casi no pagó, pagó solo Casi los no pagó, intereses. pero Si pagó los intereses nada más. El programa diseñado, por el programa económico diseñado, era de acuerdo a las reglas del fondo, en un contexto que todos estaban pero cuestionando la Claro, deuda. vos porque pensás que el único programa que se opone al del fondo es el de nacionalizar todo, estatizar todo. No creerás en la propiedad privada, qué sé yo. Bueno, si vos pensás así, sí, No, no. claro. Si como Milei, todo lo que no piensan como vos son de derecha, Milei piensa, todo lo que no piensan como yo son zurdos de mierda. Vos pensás que todo lo que no piensa como vos son de derecha. No, No, Bueno, es igual para no mí, creo que no es lo que dijiste igual, sí, ¿no? Pero sí, dijo eso. Si le molesta, O el discúlpeme, si le fondo- molesta la discusión, no tiene por qué ponerme a mí en mi boca cosas que yo no dije. Vos no dijiste que lo el dije fondo muy, lo hizo el lo dije programa, muy no dijiste que- respetuosamente, pero lo dije muy respetuosamente a la personalidad histórica, lo dije muy respetuosamente Está desde el bien. punto de vista de que dije cuando alguien se lo recuerda que fallece. Lo que dije son las condiciones estructurales del plan económico, hasta el Pacto de Olivo que le dio la reacción Bueno, a está Menem. bien. Yo Hasta ahí. te hago una pregunta, Fernando. Era un hombre de Estado, Vos no era un hombre de dijiste- este orden. Bueno, vos no dijiste Claro, que... hombre del capitalismo. Vos no Acá- dijiste que era No, uno... de este Si orden vamos- político. No, pero no dijiste que el programa lo había hecho el Fondo Monetario Internacional. El programa nunca se rompió con el Fondo Monetario Bueno, Internacional. perdóname, no dijiste eso. Sí. Y es un programa de derecho hubiera sido. Es un programa dentro de del contexto del neoliberalismo. Bueno, por eso te de digo, ya, si pero- vos decís que al programa se lo hizo Sí, pero- el Fondo Monetario Internacional, está diciendo que el programa de la Unión Cívica La Radical operación, era de la derecha. operación que está Cuando diciendo, vos me decís que al de decirme derecha... que soy como Milei, la operación que está diciendo es, para mí son todo el resto, son todos de derecha iguales. No, Milei es una cosa, el radicalismo es otra cosa, el peronismo es otra cosa, el kirchnerismo fue otra cosa. Entonces, porque si no es como ponerle un mote de igualar en el pensamiento. Yo no creo que sea así. No, Hay matices. yo creo que vos me hiciste una generalización. No, yo hablé de lo que no se hablaba, Bueno, porque y la vos- obediencia de vida al punto final estuvo. Sí, ya en la campaña también. En la campaña también. Sí, bueno, y la sociedad... Los dos demonios también estuvo. No, Lo- los lo- dos demonios, lo- el radicalismo, no, eso lo dijo, creo que el segundo prólogo, el que cambiaron del Nunca Más. Perdón, porque justamente tenemos un archivo y es Raúl Alfonsín con la CONADEP. Vamos a verlo. Lo que ustedes han hecho ya ha entrado en la historia de nuestro país. Constituye un aporte fundamental para que de aquí en adelante los argentinos sepamos cabalmente, por lo menos, cuál es el camino que jamás deberemos transitar en el futuro. Creo que valía la pena a cuento de lo que Sí, veníamos hombre, hablando, ¿no? Por además supuesto. me encanta esta discusión. No es nueva, por otro lado. Siempre la izquierda nos ha corrido a nosotros. Y yo tal vez, si vos me dijeras, si nosotros nos ponemos a discutir desde el punto de vista filosófico, desde el punto de vista teórico, yo puedo tener mucha más coincidencia que la que tengo con él. Pero cuando vos tenés que gobernar, las cosas no son en teoría, las cosas son en concreto, en la práctica. Hay Y que a veces- negociar con la realidad y con Hay las que negociar. Por ejemplo, condiciones. Mitterrand en 1982 había hecho un programa y después tuvo que abandonar ese programa. Incluso Grecia, el pueblo había votado no al programa del Fondo Monetario Internacional. ¿Y qué le pasaron a los gobernantes? ¿Qué le pasó? No tenés todo el poder. La idea de correlación de fuerza en política es muy importante. ¿Hasta dónde yo tengo la fuerza para hacer lo que el adversario no quiere? ¿Cuánta fuerza tengo yo y cuánta quiere el adversario que puede impedir lo que yo quiero hacer? Perdón, esto es interesante para traerlo a la actualidad, por otro lado, ¿no? Bueno, porque Sí. ¿quién tiene el poder hoy? Los mismos que lo tenían en el 1983. Coincido en el registro en que pone
para no seguir discutiendo una cosa que no va a dar para un programa de televisión, pero menciona el registro en lo que pone Ricardo en la discusión, porque efectivamente, ahora, si uno mira esa aceptación de las correlaciones de fuerza, un cliché muy de Leandro Santoro durante el gobierno de Alberto Fernández. Sí. Cuando fue a discutir el tema del Fondo Monetario con Berkovich, con mi amigo Alejandro Berkovich. Sí. Cuando fue a discutir el tema del Fondo Monetario le dijo, pero no vamos a cuestionar ni una coma, le dijo, de lo que dice cuando el kirchnerismo votó en contra. Acuerdo del Fondo Monetario Martín Guzmán, no vamos a cuestionar ni una coma. No dan las correlaciones de fuerza. Cuando vos tenés que tener en cuenta que cuando no dan las correlaciones de fuerza. Entonces la pregunta filosófica, digámoslo así, es cómo se generan las correlaciones de fuerza. ¿Surgen brotan de los árboles? No, ¿caen del cielo o se construyen con política? El pueblo que estaba ahí. Pero te llegan ya construidas, digo. Pero uno está para homenajear a las las correlaciones de fuerza o para cambiarla. Ese es el punto, efectivamente, ¿no? para cambiarla. Ahí planteado en ese nivel, me parece como que los resultados hasta hoy. Sí, pero te hablo de la correlación de fuerza de ese momento. Las correlaciones de fuerza, es cierto, no son estáticas, son dinámicas. A veces podés perder, en la construcción de la correlación. A veces, en lugar de recuperar poder o de ganar poder, perdés. Bueno, cuando... Yo, cierto, esa discusión se dio mucho, el posibilismo, la correlación de fuerzas. Para mí es una discusión interesantísima. El otro día estaba con Brienza hablando yo acerca de la correlación de fuerzas. Yo creía que él también discrepaba con esa idea, pero no. Él también piensa que es importante tener en cuenta la correlación de fuerza. Pero algunos de los que discutían en ese momento decía, Alfonso, si San Martín hubiera considerado la correlación de fuerza, nunca hubiera descubierto América. Pero al revés, San Martín la comprendió, la correlación de fuerza. Si no, no hubiera ganado. La tuvo bien clara. Fue muy inteligente, se dio cuenta que podía ganar porque tenía que venirse desde España y era la mejor condición esa para poder vencer a la corona. Al contrario, si no hubiera perdido, si él no hubiera medido bien la correlación, vos tenés que ir a hacer una guerra para perderla. ¿Pero quién hace eso? Bueno, alguien gana y alguien pierde en todas las guerras, ¿no? Sí, claro, porque cuando te atacan en general te tenés que defender y podés perder. Pero enténdaseme lo que quiero decir, lo que acabo de decir en este sentido. Si vos querés lograr 10 y el adversario vos sabés que tiene fuerza para permitirte lograr 6, ¿qué haces? ¿Seguís peleando para lograr 10? ¿Negociás el 8? ¿O tratás de negociar el 7 o el 8? ¿O seguís todo o nada? Yo ahí hago una pregunta. ¿Cuál fue la correlación de fuerzas que llevó a hacer el Pacto de Olivo con Menem, que tenía un programa de destrucción nacional literal, que después la Argentina de Menem no cambió, y a darle la reelección? ¿Con qué correlación de fuerzas se puede explicar? Ponele que no la entiendo, ¿no? Pero yo te voy a decir, Fernando, ganaba las elecciones. Ganaba las elecciones y se iba a producir. Si convocaba a un plebiscito, lo ganaba, porque ¿sabes qué? Hasta los radicales le iban a votar que sí, los radicales que gobernaban la provincia. ¿Y sabes qué quería hacer Menem? Eso es otra cosa que no se dice, porque parece que lo único que perseguía Menem era la reelección. No, algo mucho más grave perseguía Menem. Lo que persigue el neoliberalismo, neoliberalizar la Constitución, lo que persigue este señor, terminar con toda institución incorporada por el constitucionalismo social o por el estado de bienestar en la Constitución Nacional. Terminar y neoliberalizar la Constitución, impedir que la política se meta en la economía, que tenga una relación especial o soberana con los recursos naturales. Eso era lo que estaba en juego, además. Y logramos impedirlo a eso, en un momento en el que si te ponía firme y decía no vamos a ir a votar, no vamos a llegar a ningún acuerdo, seguramente hubiera tenido el 100% Menem, que no era solo su reelección, sino neoliberalizar la Constitución. Estas son todas, está bien, son todos argumentos. Vos me decís, bueno, no lo podés demostrar, y claro que no lo puedo demostrar. Vos sabés que me haces pensar a los dirigentes sindicales, cuando dicen de la correlación de fuerzas, dicen, mira, fui y logré un aumento del 30%, pero ellos nos querían dar el 5%. Pero lo que necesitaba el trabajador era un aumento del 50 o del 60. Pero yo logré este 30 y generalmente ahí, como decís, ¿cómo construyo esa correlación de fuerzas en ese sector para decir, logremos lo que necesitamos y no lo que te impone el otro? Sí, digamos, ¿no? En el caso de Menem, que hoy, bueno, como decía al principio, ahora lo están rescatando mucho, pero visto desde hoy, era un momento para quedarse en minoría. Era un momento para, si la sociedad se volvió de derecha, uno decir, yo no soy parte de esto y no hacer el Pacto de Olivos, por ejemplo. Bueno. Y perder elecciones, entonces, como decía aquella frase. Sí, no van a decir nosotros perder elecciones, ¿no? Pero te dicen que me hago una autochicana para que... No, pero lo que digo es que ahí hay una visión, porque... Esa es una posición bien capaz que ayudaba a construir capaz que ayudaba a la sociedad
a ir construyendo un punto de partida distinto y no sumarse a la ola porque la ola era mayoritaria. Porque a veces la mayoría de la sociedad tiene razón, a veces no tiene razón. Si me permiten, Sí. quisiera volver al archivo. perdón, Estábamos que- en el 94. Perdón, que yo... No, sé- por favor. No, Ricardo, está bien. corresponde Perdóname, ya, que hables hasta acá y llegamos. que respondas. No, sí, no. Pero vuelvo al 89 y de algún modo el cierre, la despedida, Raúl Alfonsín frente a la Asamblea Legislativa. Míralo. En 1983 fue construir una democracia. La cooperación de casi toda la sociedad. Nos entregamos a esa tarea y hemos tenido un éxito tal y hoy el país se ha olvidado de cuáles eran sus preocupaciones, sus dudas, sus ansiedades en 1983. Hoy todo nos Nada más y parece nada menos que Juan natural. Domingo Perón, que se ha prestado a volver a Nos la parece Argentina, natural que el estaba gobierno esté preparando por entonces en concluir aquel su momento periodo nada más y constitucional. nada menos que el charter, ¿no? Nos Aquel parece natural que vuelo no lo haya va a buscar estado a de Madrid, sitio. lleno de peronistas, Nos parece natural de que cada referentes uno pueda políticos, decir sindicales, lo que quiera. culturales, del cine, Nos parece para natural que no acompañar a haya Perón, pero también es una proscripciones. especie de garantía, Nos ¿no? parece Que salió natural que no Michicaina haya para presos nadie se le ocurra políticos. derribarlo, Nos acompañando parece a Perón en natural ese que no haya regreso provincias el 17 de intervenidas. noviembre de 1000. Nos parece natural que no haya sindicatos intervenidos. Y yo creo que está bien que todo esto nos parezca natural. Así debemos considerarlo de ahora en adelante. Sin embargo, todo esto junto no se había dado nunca en nuestra historia. Ahí estaba, Raúl Alfonsín, bueno, prácticamente un discurso de despedida de su presidencia, ¿no? Sí, sí, y por supuesto que faltaban muchísimas cosas y es absolutamente insuficiente. Yo no solamente reivindico la democracia en su aspecto formal. Para mí la democracia se completa, y lo decía Raúl Alfonsín también, cuando garantiza derechos sociales fundamentales sin los cuales no se puede vivir por dignidad, con dignidad. Él decía, si la democracia no garantiza esos derechos, es una democracia renga. Bueno, pero para mí la democracia se da cuando se concilian dos valores, la libertad y la igualdad, que es difícil esta tensión. Bueno, Pero lo claro, que estamos asistiendo ahora precisamente es el desanudamiento de la libertad y la y igualdad. la igualdad. A mí me Exacto. impactan estas frases que decía Raúl Alfonsín en ese momento, porque esto que Alfonsín consideraba como natural, hoy tenemos miedo. Y a veces el miedo es inteligente, a veces el miedo genera movimiento. En este punto está bueno que tengamos miedo. Hay un señor como primer mandatario de este país que amenazó con intervenir la provincia de Buenos Aires, nada menos. Comparar esto con esas frases que Alfonsín decía en 1989 nos deja helados. Un presidente que a cada paso que da amenaza con precisamente transformar la libertad que tanto pregona en una mera libertad para hacer estafas. Hay un filósofo, Giorgio Agamben, que dice, especifica muy bien qué es el neoliberalismo: libertad para todo tipo de negociados y un Estado totalitario en todo el resto de la vida humana. Bien, estamos en peligro de que esto se transforme, por eso me parece tan importante rescatar una figura hoy, una figura como la de Raúl Alfonsín. Bueno, que logró en esos años que volvieran a parecernos naturales algunas cosas que, como bien decías, hoy de repente están otra vez en riesgo, ¿no? Ricardo, vas a ser candidato entonces a diputado nacional Sí. por la provincia de Buenos Aires. ¿Cuál es el sello? ¿Cuál es la fuerza? Frente por la democracia, Frente Amplio por la Democracia. Te voy a decir con quiénes estamos, ¿puede ser? Sí, claro. Con Libres del Sur, con quien ya estuvimos aliados en el año 2013, hicimos una elección extraordinaria, el Frente Amplio 1, extraordinaria, salimos segundos a 7 u 8 puntos del Frente para la Victoria, en el año 2013, una elección de medio término. Si una elección de medio término se puede considerar una encuesta gigantesca, la verdad que no parecía descabellado presumir que en el 2015 podíamos reemplazar al oficialismo de entonces desde concepciones progresistas, no desde concepciones de derecha, como lo hizo la Unión Cívica Radical con el Frente Cambiemos. Entonces, Libre del Sur, Forja, que es otro producto de la diáspora de la Unión Cívica Radical, se han ido muchos dirigentes y electores.
Te dije, el último candidato a presidente que tuvo la Unión Cívica Radical fue quien habla, y no compitió con el kirchnerismo desde posiciones de derecha, más bien al contrario. La comparado con Fernando, no, yo entiendo las posiciones tuyas, hasta me gustan, pero bueno, hay que hacerlas las cosas a veces. ¿Te gustan, ¿no?, en la teoría? En la teoría, y sí, y filosóficamente me encanta. Bueno, pero te voy a decir, después estamos con socialistas de la provincia de Buenos Aires que nos acompañan, estamos con, por supuesto, radicales que nos acompañan, los que están enojados, los que sienten que el partido de tal solo tiene el nombre, y estamos con peronistas también que nos acompañan. Y yo te aseguro, por supuesto no somos unos fantasiosos, unos irresponsables que creemos que vamos a ganar la elección, pero que vamos a hacer una elección importante y vamos a contribuir a ganarle a este proyecto conservador, reaccionario y plutocrático que encarna este señor, y autoritario, cada vez más autoritario. ¿Cómo se le gana? Se le gana colocando más legisladores en cada una de las provincias que lo que puede meter la derecha. Y cuando hablo de la derecha, hablo de la Libertad Avanza, el PRO y la Unión Cívica Radical, por lo menos en la provincia de Buenos Aires, que en eso se ha convertido la Unión Cívica Radical. Y yo creo que vamos a hacer una elección que a muchos de estos encuestadores que lo único que miran es la derecha, este bloque de derecha que acabo de mencionar, y a Unión por la Patria. Hay otras fuerzas, están las de ellos también, que van a competir y que van a contribuir a un Congreso más equilibrado. Frente a un Ejecutivo autoritario, el menos republicano, el menos democrático, el menos sensible, el menos federal, un Congreso muy republicano, muy federal y muy comprometido con la justicia social o con la construcción de sociedades más justas. Eso es lo que necesita la Argentina, equilibrar el poder. No vamos a cambiar el presidente antes del 2027, pero hay que frenarlo en el Congreso. Bien. Si no, va a profundizar su proyecto. Ricardo, muchas gracias por haber venido. Por favor, al Un placer contrario, perdón recibirte. con Fernando que lo contradije, no lo debía haber dicho. Para mí, Fernando. bienvenida a la discusión en estos términos, ¿no? Una No, pero discusión. en un momento se me enojó. No, no es para pedir perdón, no, por favor. En un momento se me enojó. Hasta me empezó a decir de usted. No, bueno, quedamos amigos, sí, con diferencias. Eso me pasó por una supuesto. vez en España, mira, con una discusión que tuve con uno del PSOE, tanto se enojó que de golpe empezó a decir usted. Bueno, le agradezco mucho que haya venido, Ricardo. No, querido mío, muchísimas gracias. No, gracias por venir, Ricardo. Un placer. Seguimos en instantes en la pantalla de Bravo TV con Comunistas. Ya venimos. QR, con la conducción de Paulo Caruso y gran equipo. La síntesis del día para un público que valora el periodismo crítico. QR, de lunes a viernes a las 22 por Bravo TV. Con movimientos circulares. Tu rutina de skincare te debe traer muchos seguidores, pero este baño te los quita. Pero si yo ya limpié mi inodoro con Harpic. Sí, pero te falta el resto de las superficies. Necesitas el Harpic Baños. El rojo, que saca manchas difíciles, desinfecta y deja impecable tu baño. Para cualquier desafío que te dé el baño, nada mejor que Harpic. Llegaron las nuevas galletitas Kofler. Rellenas con el sabor único de Bonobón y el más delicioso chocolate Kofler. Tentate con lo último en galletitas. Las casas usan diferentes perfumes. Eligen oler a café en la mañana, a veces a ropa recién lavada y otras a madera. Pero cuando quieren oler a limpio, eligen Prosenex. Sentí el perfume de la limpieza. Prosenex, limpieza que se siente. Tiene las nuevas Mogul Jelly Beans. Ah, vos querés las nuevas Mogul. Jelly Beans. Sí, las... Jelly Beans. Esas. Míralas. Obviously. Nuevas Mogul Jelly Beans. Pedilas como quieras, pero probalas. ¿Qué hacen tus manos por tu familia cada día? Nos llevan, nos traen, nos alimentan y cuidan de quienes más amamos. Hacé algo por ellas también. Espadol es el único jabón con el poder antibacterial de Espadol que protege tus manos y a tu familia. Recomendado por la Sociedad Argentina de Medicina. Porque solo Espadol
es Espadol. ¡Vuelven las clases! Vuelven las manchas. ¡Vuelve la diversión! Vuelven las manchas. Por suerte, existe Vanish. Con una cucharadita de Vanish, el poder del oxígeno activo elimina las manchas y deja los blancos como nuevos. Con Vanish, vuelven las clases, no las manchas. ¿Te sentís con poca energía? ¿Te despertás cansado y te cuesta moverte durante el día? ¿Te gustaría verte y sentirte más joven? Ahora podés con el nuevo Hurricane Juicer. La forma más rápida, fácil y saludable de obtener jugo fresco en segundos. Solo poné la fruta y con un solo toque la acción giratoria de alta potencia de Hurricane hace jugo 100% fresco, lleno de vitaminas, minerales y nutrientes. Súper compacto, ocupa el espacio de una taza de café en tu mesada. El secreto, el cono de extracción de alta potencia de Hurricane que gira 500 revoluciones por minuto. Así que no importa qué fruta sea, obtenés jugo 100% puro. Olvídate de exprimir y colar, con Hurricane es fácil. Solo agrega la fruta y presiona. Ahora podés tener limonada fresca en segundos o jugo de manzana casero para la familia. Tomar jugo cada día nos da la energía que precisamos. También es ideal para aderezos riquísimos, marinadas, cócteles y más. Es apto para lavavajillas y se guarda muy fácil. Solo agrega la fruta, presiona y listo. Los jugos naturales más ricos en segundos. Podés obtener tu Hurricane Juicer a un increíble precio de presentación llamando ahora. Escanea el QR, ingresa a nuestra página web o llama al teléfono en pantalla. No demores más. Con el nuevo Hurricane Juicer, la forma más rápida, fácil y saludable de obtener jugo fresco en segundos. Descubrí los productos más novedosos y exclusivos en tvcompras.com. No pierdas tiempo. Aprovecha esta oferta y obtén este fantástico producto de TV Compras. ¡Llama ya! 1, 2. Bueno, dale, arranca. ¡Pará! ¡Mike! ¿Van a hacer el video con el inodoro con manchas de sarro? Pero si siempre uso lavandina. Eso no lo remueve. ¿Por qué no probás limpiando con Harpic? Que llega a los rincones más difíciles eliminando por completo el sarro y desinfectando. ¡Vamos! Para cualquier desafío que te dé el inodoro... Nada mejor que Harpic. Llega la noche más picante de la televisión. Si atacan al periodismo, Perfil se pone bravo. Bravo TV. Periodismo, información y polémicas. Llegan 4 nuevos programas. Más de 50 periodistas, intelectuales, dirigentes y académicos que darán cada noche de qué hablar y pensar. Desde El Canil, lunes a viernes a las 18 horas. Una ronda de periodistas con secretos e información exclusiva. Soy Casta, de lunes a viernes a las 19 horas. Un programa diferente de mujeres, plural y picante, conducido por Carmela Bárbaro. Comunistas, de lunes a viernes a las 20:30 horas. Una mesa de intelectuales analiza la realidad del país en profundidad. QR, de lunes a viernes a las 22 horas, con la conducción de Paulo Caruso y gran equipo. La síntesis del día para un público que valora el periodismo crítico. Bravo TV, lejos del poder, cerca de la gente. Aquí estamos de vuelta en la pantalla de Bravo TV con Comunistas, 21:18. Estamos en vivo. Se suma a la mesa ahora, no Manuel Adorni, se suma Julián Fava. Pero ya te vamos a ver, Julián. Ahora estamos viendo las caras de nuestros candidatos aquí en la ciudad de Buenos Aires. Bueno, algunas caras que se han confirmado en las últimas horas. Bueno, el sábado por la noche, en realidad. Podemos repasar una vez más. Vamos a placas, por favor, para que yo te cuente que los nombres principales de los candidatos son Silvia Los Penato, Leandro Santoro, Manuel Adorni, Horacio Rodríguez Larreta, Ramiro Marra y algunos más que estás viendo allí, porque son 16 en total, ¿no? Las listas que se presentan. La sorpresa de Ricardo Caruso Lombardi, tanta sorpresa que creo que no lo tenemos ni en fotito todavía. Sí, y el falso ahí está Caruso, perdón, ahí está. Y el falso Leandro Santoro, que no es falso, él de verdad se
llama Leandro Santoro, pero bueno, vive en Alemania, es el hermano de Yamil. Hubo un debate que se jugó hoy en distintas entrevistas entre declaraciones de Mauricio Macri, declaraciones del jefe de gabinete Guillermo Francos, pero ya nos vamos a meter en eso. Antes quisiera empezar compartiendo algo de lo que decía Yamil Santoro con respecto a esta curiosa candidatura de su hermano Leandro, homónimo del candidato de Ahora a Buenos Aires. Fíjate porque ahí hace una aclaración en este tuit, Yamil Santoro, finalmente, Yamil Santoro y no su hermano Leandro Santoro será quien encabece la lista de Unión Porteña Libertaria. ¿Y qué dijo Yamil? Lo hicimos a propósito para que experimenten lo que millones de argentinos sentimos durante años. Entiendo yo que eso sería que se están burlando de nosotros, digamos. ¿A qué se refiere Yamil Santoro con lo que millones de argentinos sentimos durante años? Complete como le parezca. Lo dice en video. A ver cómo lo dice Yamil, te escuchamos. Para los porteños. Sí, cuando lo lanzamos tomamos algunos elementos de la identidad visual de otros espacios políticos. También es cierto que buscamos un primer candidato, Leandro Santoro, mi hermano, que tuviera un nombre parecido a de los kirchneristas. Y no fue casual. Lo hicimos a propósito para que sientan lo que millones de argentinos sentimos a lo largo de los años cuando nos vimos atropellados, estafados, robados, indignados por las barbaridades que se la pasaron haciendo ustedes. Para peor, ahora parecen indignados, llorando, diciendo ¡ay, qué chorros que son, estafadores! Muchachos, son ustedes los que estafan al electorado, cambiando elección tras elección su identidad visual para que nadie sepa quiénes son. Son ustedes los delincuentes que se abrazan con personas condenadas al punto tal de llevarlos como candidatos en su lista. Nosotros no somos como ustedes. Por eso no va a ser mi hermano, el Leandro Santoro bueno, el que va a liderar nuestra boleta. Ni vamos a ir con un logo que se confunda. Vamos a ir con una lista orgullosamente liberal que voy a estar liderando yo para hacerle frente cara a cara a la corrupción kirchnerista como lo hemos hecho todos estos años en innumerable cantidad de causas. Este 18 de mayo van a tener como nunca la oportunidad de ponerle un límite al kirchnerismo. Este 18 de mayo vas a poder votar por libertad, por república y por orden. Este 18 de mayo, vota bien, vota por el Santoro bueno. ¿Viste qué feo es que te roben? Ahí estaba, bueno, el Santoro bueno, así se nos presentaba Yamil. Todo era un chiste al final. Lo malo es que lo que viene ahora es en serio. Pero bueno, ¿qué va a ser? ¿Qué podemos decir sobre este panorama? Bueno, lo de Yamil, ¿esto le generará algún impacto? Sí, totalmente. La pieza publicitaria es muy buena. Es muy buena y yo creo que va a hacer pensar a muchísima gente. Yo de entrada cuando vi eso dije, esto es una payasada. Pero indudablemente lo habían pensado previamente y sacaron una pieza publicitaria que creo que va a tener un cierto impacto. No es una lista que atraiga gente, digamos. Claro. Es una lista que tiene una intención de votos bajos. Vos sabés que casualmente dio a conocer hoy Pablito Romá, que es un encuestador al que yo conozco hace años, es muy serio, profesionalmente muy capaz y correcto técnicamente, y tiene algunos resultados en la ciudad de Buenos Aires. Vamos a ver muchas encuestas de la ciudad de Buenos Aires. Es increíble que una elección de legisladores de la ciudad de Buenos Aires esté nacionalizada y causando la atracción que está causando esta elección y que tenga los nombres que tiene. Pero empecemos a ver cosas que nos llaman un poco la atención. No nos llama la atención que Leandro Santoro encabece. Ahí lo estamos viendo en pantalla. Esto es una encuesta así como de línea de partida, digamos, ¿no? Así son las posiciones de partida. Bien. Y Leandro Santoro está partiendo en una pole position. Eso no llama la atención. ¿Qué llama la atención? Primer punto, Ramiro Marra. Qué alto Ramiro Marra, ¿no? Muy alto Ramiro Marra. Yo esperaba que de entrada estuviera en el orden de la mitad de ese 14,8, pero realmente empieza a un nivel alto. Es verdad que Ramiro Marra sacó 17 puntos en la ciudad de Buenos Aires. Es verdad que Ramiro Marra fue el inventor en la ciudad de Buenos Aires de la Libertad Avanza, digamos, fue el tractor, el motor, pero después de que Milei es elegido presidente, pasan todas las cosas que pasan, lo expulsan a Ramiro Marra, que esté en esa posición, tuvo
una cosa muy inteligente que es agarrar un partido con identidad liberal, como es la UCD. Es decir, él va por la UCD, no va por un sello nuevo. Hay un recuerdo en la ciudad de Buenos Aires de lo que fue la UCD, ¿no? Ahora, si están viendo esta encuesta en la Casa de Gobierno, Raúl, deben estar muy preocupados y pensando, che, ¿no nos equivocamos rasgándolo a Ramirito? Bueno, porque te mide más que Adorni, es casi humillante esto, si esto se confirma en la realidad. Vamos a ver, yo creo que Adorni arranca, Adorni nunca fue candidato, Adorni es un candidato forzado por ser el segundo mejor candidato que tiene la Libertad Avanza, y es posible que remonte un poco más de ese 11,4. Pero indudablemente el hecho de ir divididos lo debilita muchísimo, y es una división fuerte. Ahora, perdón, una cosa que estoy viendo, perdóname que te interrumpa, Raúl, si sumamos todos los votos de centro derecha y derecha, la derecha se va larguísimo arriba. Bueno, la ciudad de Buenos Aires es una ciudad de un electorado de derecha. Ganó Mauricio Macri 2 veces, ganó Horacio Rodríguez Larreta 2 veces, Mauricio Macri fue elegido presidente de la Nación. Indudablemente, el PRO habita en la ciudad de Buenos Aires. Pero vos fijate, Rodríguez Larreta le quita también la posibilidad a Silvia Los Penato, que en realidad es el PRO, creo que la marca pesa más que ella, le quita la posibilidad de estar disputando el primer lugar o estar por encima de Leandro Santoro. En cambio, los desprendimientos del peronismo, que serían Alejandro Kim por un lado y Juan Manuel Abal Medina por el otro, suman 6 puntos en total. Sí. Digamos, es el desprendimiento más chico. Hacen falta 3 puntos para meter un legislador. Daría la impresión, por cómo están las cosas ahora, que estarían borderline, por ejemplo, Lucila Levy, que es el radicalismo. Abajo de Vanina Biasi está. Igual, está, ¿no? Abajo de Vanina Biasi, de Paula Oliveto. Bueno, Marcelo Peretta, preséntenmelo, conozco a Opereta, pero no a Peretta. Peretta es de un gremio farmacéutico, él se denomina liberal. Hay una cosa interesante. Federico González, que es un analista político, encuestador, está en la lista de Marcelo Peretta. Él me dijo, voy a estar en esa lista. Yamil Santoro, fíjate, sea Yamil... Arranca muy de atrás, ¿no? Arranca muy de atrás. Caruso Lombardi, bueno, fue nombrado hace 2 días, Caruso Lombardi. Yo tenía una pregunta incómoda sobre esto, Raúl, que bueno, viendo estos números igual son varios, pero ¿qué podría haber pasado en el caso de que hubieran quedado las PASO en la ciudad de Buenos Aires? ¿Cuántas de todas estas listas iban a salir del medio y cuántos iban a quedar en carrera? Exactamente, porque muchos de ellos iban a participar en las PASO. Primer punto, no creo, la Libertad Avanza, las PASO no le gustan, no dejan participar a nadie. Macri hubiera estado contento de participar en unas PASO junto con la Libertad Avanza. Macri ha quedado en una posición muy débil y vas a ver que estas elecciones van a fortalecer la figura de María Eugenia Vidal como jefa de campaña. Es verdad, no quiso ser candidata a legisladora, quiso seguir en la posición de jefa de campaña. Creo que va a terminar haciendo plantea muy bien las cosas. Dice, acá no se elige el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, ni se elige qué hacer con el Fondo Monetario Internacional. Acá lo que se elige son legisladores para la legislatura de la Ciudad de Buenos Aires que van a discutir el presupuesto de la ciudad, ese tipo de cosas. Este es un punto de partida, es el arranque. Esto lo vamos a ir viendo semana a semana, van a aparecer muchas encuestas, algunas que van a tratar de operar la situación, no creo que esta sea el caso, y bueno, vamos a ver qué pasa realmente. Horacio Rodríguez Larreta arranca bien con 8.6, la aspiración de su equipo es llegar a los 10 puntos, consideran que con eso hace una buena elección. Un poquito menos de que lo que logró en la presidencial, ¿no? Así ¿Te acordás? Me gustaría saber aquí cómo se cruza esto con las adhesiones respecto de lo etario y de lo social. Digo, ¿por qué esto? Porque hay fenómenos de las redes como el de Kim, anclado en la figura de Guillermo Moreno, y Ramiro Marra también es una figura que tiene una adhesión en los jóvenes, en una ciudad que creo
entender dentro de las ciudades de nuestro país o de los distritos electorales es desde el punto de vista envejecido el que tiene un mayor porcentaje de personas mayores respecto a un padrón electoral que a nivel nacional tiene en su gran mayoría jóvenes que votan. Eso por un lado. Y por otro lado pensaba si no hay acá una reconfiguración o un reacomodamiento de las identidades. Porque vuelve a aparecer la UCD, porque dentro del peronismo, kirchnerismo también se está definiendo la identidad y hay acusaciones de un lado y del otro respecto a quién es más o menos peronista, kirchnerista. Y respecto de lo que uno podría decir antes, el PRO, la Libertad Avanza también vino acá como a aunar identidades bajo lo que uno podría decir la derecha clásica, ¿no? Son muchas vamos a pedirle, no, seguro, viniendo para acá obtuve esta placa, está la encuesta completa, se la voy a pedir a Pablito Román. Vamos a ver la apertura por edades, nivel socioeconómico, nivel cultural. E identidades político-partidarias, por así decirlo, ¿no? Sergio. Un breve párrafo a propósito de esto tan importante que traía Julián respecto de los segmentos etarios. A mí me preocupa ese 14% de Ramiro Marra. En estos días los psicoanalistas no hemos hecho otra cosa que hablar de la serie adolescencia. Ramiro Marra fue el que dijo hay que esquilmar a los padres. Hay que vivir hasta los 30 años. ¿Te acordás? Claro. Esto es vivir en la casa de tus padres. En la casa de tus padres. Sí. Esto es la inhibición militante. Es decir, la inhibición no es la caricatura de un señor que tiene miedo en un rincón de la casa. No, no. La inhibición es no acceder a aquello que tiene cierto riesgo. Como por ejemplo, en el caso de un varón, encarar a una mujer y correr el riesgo de que seas rechazado. Bien, todo ese sector de incels, de ese sector de libervirgos, toda la manosfera, todos estos nombres que nombran hoy por hoy lo que es el machismo, están amparados en estos sujetos como por ejemplo Ramiro Marra. Por eso me preocupa, o quizás esto, bueno, mejor que lo sepamos, que nos enteremos de que existe esto. Sí, seguramente a Ramiro no le va a gustar que le digas incel, claro, pero bueno. Con la contracara de la violencia, porque me había olvidado de aquello que decía Marra de vivir en lo de los padres casi indefinidamente hasta sacarle todo el provecho. Y ahorrar en latas de atún. Y ahorrar en latas de atún, que ahorró bastante. Y digo, y hoy la campaña que hemos comentado la semana pasada de Ramiro Marra, llamando a prácticamente borrar de la ciudad, higienizar, para decirlo con un término bien crudo y cruel, ¿no? De fisuras, como él llama a las personas en situación de calle, digo. Le pone el rótulo de fisura a la persona que vive en situación de calle, digo. Claramente perdió el voto de los fisuras, no lo va a tener, ¿no? Evidentemente. Perdón, se hizo un silencio. Okay. Bueno, esta es la situación de arranque. Hay que esperar. Lo que es interesante es que ninguno es solo 2.2. No se ve, está abajo de todo. Pero es decir, la gente ve las opciones y elige. Claro. Lo de Caruso, bueno, arranca muy de abajo. Va a haber mucho, sí. Una heroica, la de Caruso en la fuerza de Oscar Sago, para esto, un Buenos Aires, así lo presentó Sago, ¿no? Mandaron a Buenos Aires a la B. Y entonces un salvador de equipos que se van al descenso, Ricardo Caruso Lombardi, que parece como muy convencido, ¿no? de esta batalla que viene a dar, pero una batalla parece bastante desigual, ¿no? Se especulaba de dónde se habían conocido, ¿no? Sago y Caruso. Sí. ¿Y vos qué teoría tenés? No sé, hay tantas opciones. No, quería decir una cosa más global sobre el tema de estas elecciones, que yo creo que es muy pronto, todavía es muy pronto. De hecho, tengo otros números distintos, no porque esté mal ni nada, porque ninguna cuesta está mal. Pronto, está bien, pero a la vez en mayo son votamos, fotos, ¿no? Claro, digo, sí, a la vez sí. No, pero pronto digo de que se conocieron los candidatos. Ahora, sí creo que lo de Adorni es complicado y que era el mejor candidato hace 4 o 5 meses, medía mucho más que ahora, y creo que está impactando lo que estamos viendo, un plan económico que está implosionando, que es lo que vamos a charlar seguramente después, ¿no? El punto es que a mí me da dudas, es qué va a pasar cuando, si tiene una derrota de estas características, salir segundo, salir tercero en la ciudad, ¿qué pasa en la provincia de Buenos Aires y cómo eso hace sinergia con la economía? ¿Qué es lo que van a mirar los mercados cuando vea que donde va por el PRO, que es lo que apunta Carolina Milei, lo que dijo Macri, sale de esta manera, ¿no? Me parece que ahí empezó una dinámica muy 2018, digo, del gobierno de Macri, en el cual lo económico empieza a impactar en lo político y lo político, como todo en la Argentina, puede impactar mucho en lo económico también. Claro, porque venimos hablando de cómo va a nacionalizarse esta elección y si el oficialismo queda tercero, como veíamos en esta foto, y la verdad que no
no es una buena imagen para el resto de las elecciones que tendremos en el año, El ¿no? oficialismo, te diría que la elección en la ciudad y la provincia de Buenos Aires son las mejores elecciones que tiene. En el resto del país está muy mal el oficialismo, no tiene candidatos, hay los gobernadores provinciales están con un piso de casi 60 puntos de imagen positiva. Están muy bien los gobernadores provinciales. ¿Cómo lo lograron, Raúl? ¿Qué están haciendo? Bueno, algunos, y mira, tomá el caso de Jaldo, que está fuerte Jaldo en Tucumán. ¿Qué hizo? Negoció cada una de las cosas con el gobierno nacional, poniendo sus diputados a disposición. Votos de por medio, ¿eh? Cuando le preguntan a Jaldo, dice, no, pero a mí no me importa, para mí primero está Tucumán. Claro. Yo defiendo, Rovira o Pasalacqua defienden el interés de los misioneros, Rolo Figueroa. Incluso Nacho Torres, cuando discute siendo que es más afín ideológicamente al gobierno, discute defendiendo los intereses de Chubut. Yo creo que este gobierno, que no mira al país federal, hizo que resurja un federalismo en la República Argentina, que creo que va a avanzar. Y creo que es muy posible que después de estas elecciones legislativas haya algún tipo de encuentro federal de gobernadores buscando una salida para el país que finalmente dará un candidato a presidente, pero será el candidato a presidente de los gobernadores, no de los porteños, como fue hasta ahora. Déjame introducir una cosa complementaria, un elemento complementario. Yo tuve la oportunidad de vivir en Córdoba durante un tiempo y el cordobesismo en Córdoba como discurso del gobierno provincial, como la neuquinidad en Neuquén. Exacto. Es de un uso político que a veces sirve, ¿no? Porque le pasa como un poco a los intendentes, ¿no? De todas las cosas buenas que pasan en la provincia, responsabilidad del gobernador. De todas las cosas malas, responsabilidad del gobierno nacional. Y ahí tienen como una inmunidad, digamos, que es que, bueno, la política, si nos pasa esto es porque nos sacan la plata de la soja, te dicen en Córdoba, con las retenciones. Claro, pero parece funcionar puertas adentro, ¿no? Digamos, cuando querés exportar el cordobesismo, generalmente no funciona, ¿no? nunca tuvo éxito. Entre otras cosas, porque el país está tan desarrollado desigualmente, que lo que puede servir para un equilibrio social, por ejemplo en Córdoba, con soja, industria automotriz, algo de industria alimenticia en el interior, y mantiene un equilibrio, no sirve nacionalmente, porque no es la misma realidad de la provincia de Buenos Aires, o lo que puede servir ahora en Neuquén. Neuquén es una de las provincias más estables, entre otras cosas, porque está viviendo el petróleo, no está viviendo un boom del petróleo y vaca muerta. Lo que puede servir como equilibrio ahí es muy difícil de nacionalizarlo después porque, bueno, tenés el gran tema de la Argentina, que es la provincia de Buenos Aires, específicamente el conurbano bonaerense, ¿no? Entonces, ¿gobernador de qué provincia hay que ser para reunir las condiciones y las aptitudes para ser presidente de la nación? Siguiendo tu razonamiento. No, lo que pasa es que, pregunta, te digo una cosa, solo una opinión de análisis. En momentos de crisis surgieron los excéntricos, ¿no? O sea, los que están lejos del centro. Surgió Menem, en el momento de la crisis del 89, y surgió Kirchner en el momento después de la crisis del 2001. Entonces me parece que hay momentos en los que cuando emergen, cuanto más lejos mejor, digamos, ¿no? Después está la maldición bonaerense, que nunca pudo ser un candidato de la provincia de Buenos Aires. No sé si tiene tanto que ver con eso. Me parece que explica un poco más a los gobernadores que la posibilidad de un presidente, creo, ¿no? Pero bueno. Yo tengo la impresión, Julián, tengo la impresión que esta desconexión entre los territorios provinciales y lo que pasa en la nación forma parte de una suerte de disgregación que está padeciendo el país, donde las personas están encerradas en sí mismas, los sectores están muy fragmentados, faltan figuras lo suficientemente fuertes como para captar lo que está sucediendo en toda una nación, no hay discursos que entusiasmen, por lo tanto, cuestiones que no dejan de ser importantes, cuestiones del municipio o cuestiones de una provincia, pasan a ser argumentos para desentenderse de lo que pasa en tu país. Y ya esto es realmente preocupante, la crisis de representatividad política que a mi juicio esto demuestra. Y para hacer un poco de historia respecto de, también del bloque anterior, hay algo
que nosotros venimos, como argentinos, venimos viviendo y verificando, que es la descentralización, que fue un plan económico también que tenía que ver con el Fondo Monetario Internacional. Claro. ¿A qué me refiero? Descentralizar la educación, descentralizar la salud, es decir, que de la salud, de la educación, se hagan cargo las provincias, sin el presupuesto acorde, ¿no? Digamos. Y estas son las complejidades y las tragedias de vivir en la Argentina, un país federal desde el punto de vista político, pero profundamente o parcialmente unitario desde el punto de vista económico. Digo, me refiero a la coparticipación federal, ¿no? Y aquí también se ha discutido, lo tenía Fernando recién, pero también lo mencionó Raúl, respecto de esta cuestión de los recursos naturales, cómo las provincias, ¿no?, negocian sus recursos naturales independientemente del gobierno central o de la soberanía respecto de los propios recursos naturales. Otra herencia que tenemos de la Constitución modificada, reformada por la Constitución del 93 que se sancionó en el 94, digo. Con respecto al cuidado de los recursos naturales, supongo yo, y también es pregunta, ¿todas las provincias los cuidan de la misma forma? Algunas tienen tal vez una vocación un poco más como generosa de entregar lo que tal vez no sería tan prudente. Bueno, ahí quedás en manos de los gobiernos provinciales. Hay provincias que no permiten la minería, hay provincias que sí permiten la minería, y las regalías ese es el quedan, punto, ¿no? Las regalías. Pero hay un tema fundamental que es el hecho, digamos, el electorado, la gente, la población no tiene confianza en los gobiernos. El hecho de no tener confianza en los gobiernos hace que no crean que van a controlar la cantidad de mineral que se llevan y cobrar de ahí la regalía que corresponde. Si vos comparás las regalías que se cobran al litio en la República Argentina versus las que se cobran en Chile o en Bolivia, son ridículas. Aquí se cobra el 3%, siendo el dueño del recurso. Vos, el litio es tuyo, claro, y cobrás. Por supuesto que la inversión para extraerlo la hace el otro, pero vos ponés el recurso, no te podés quedar solo con el 3%. Fíjate el caso del gas y petróleo de Vaca Muerta, 11 y 12% de regalía. Por eso le va bien a Neuquén con Vaca Muerta, digamos. Entre otras cosas, la manera que negoció las regalías. Ahora, ¿y con qué argumentos se quedan solo con el 3% de las regalías? No lo sé, habría que preguntárselo. Bueno, la ley base, esa generosidad. En la ley base estaba todo el capítulo dedicado a esto, claro, con una generosidad como que se impresionante, ¿no? O sea, el primer punto, si vos querés utilizar los recursos naturales como política para el bienestar social, el primer punto que tenés que lograr es derogar el RIGI, porque el RIGI, claro, atenta contra eso. Claro. El RIGI estás ofreciendo cosas por demás de las que el otro no espera recibir. Sí. Para Ni eso ellos esperaban tanto, dijo Leonel. Tanto me vas a dar, ¿no? Pero es verdad. No te pedía tanto. Sí. Hoy Mauricio Macri estaba muy enojado precisamente porque, Javier, gracias a nosotros te votamos el RIGI y ahora nos devolvés con esta... El régimen especial para las inversiones. Exactamente. De eso hablamos. Me diste un excelente pie, Sergio, porque tenemos parte de las declaraciones de Mauricio Macri esta mañana en una entrevista contando el fin de la edad dorada de las milanesas. No, claramente es que yo he tenido una conversación varias veces, no una, esas famosas milanesas, de soñar juntos un proyecto de país que él llamó 1870, que es el comienzo de esa época de oro liberal, unir fuerzas de él con las fuerzas del PRO, con la experiencia de gobierno, porque son muchos más que Toto Caputo y el equipo que tiene en lo económico que ha estado y con lo cual ha marcado una diferencia en el gobierno de Javier. Había mucha más gente que podía reforzar cada institución para que funcione, para que de vuelta genere confianza, y claramente su círculo, su triángulo de hierro es el que ha dicho que no, porque yo no creo que el presidente sea un mentiroso. Él me decía sí, me parece fantástico, lo anotaba, y nada de eso sucedió. Y de un proyecto de país hemos terminado en un proyecto de poder que lamentablemente atenta contra un proyecto de país, porque es para nadie es entendible que en el diario todo el día se lea, en Radio Mite todo el día se comente que Karina Milei, su obsesión es ir por el PRO.
O sea, lo comentás en tu programa una vez por semana o dos veces por semana. Por la ciudad de Buenos Aires. Exactamente, pero bueno, eso es ir por el PRO, ¿no? Porque la estrategia es ir por el PRO. Y la verdad que no entiendo, honestamente, no la conozco porque no he tenido la oportunidad, ella no ha querido hablar mano a mano conmigo, la he visto 2 o 3 veces, pero eso no es conocer a una persona. Bueno, ahí estaba, me parece que es interesante cómo en el discurso de Mauricio Macri, Buenos Aires, la ciudad de Buenos Aires es igual al PRO. Mauricio cree que la ciudad es de él. Sí, también cree que un triángulo es igual que un círculo. De lo mismo que Spert cree que 20 menos 14 da 11. Es decir, en fin. Igual, qué interesante cómo se reeditan las teorías, porque es la teoría del cerco. ¿Se acuerdan cuando decían la teoría del cerco de quienes rodean a Perón? No es el problema de Perón, sino que lo rodea. Montonero particularmente, que se justificaba a sí mismo diciendo, bueno, lo queremos siempre, porque no es él. Bueno, es su entorno. Es su entorno. Claro. O sea, Macri diciendo eso, el Montonero Macri renuncie, es Karina Milei. Ahora, perdón, ¿te resulta inverosímil esto de Mauricio Macri y Javier Milei conversando, milanesas de por medio, y Javier diciéndole todo que sí a Mauricio y después yendo a preguntar y diciendo que no? Me parece que no. Me parece que hay una división entre un ala política, me cuesta decirlo así, ¿no? Pero entre un ala más... Es mucho, ¿no? Entre un ala más política, claro. Pero creo que a comparación del dogma de Milei, que va con su dogma y con Caputo y repite su dogma, Karina Milei dice, bueno, a ver qué pasa y pensemos un poquito esto. De hecho, me da la impresión que gran parte del hartazgo con Caputo viene de ese ala. Vieron que todo el día estuvieron como operaciones diciendo que va a renunciar, lo quieren echar. Y ¿Hablas de Toto ahora? De Toto Caputo. De Toto, bien. De Toto Caputo, ¿no? En el mismo sentido, como que ser un poco más político. Y me da la impresión que a la Libertad Avanza no le queda otra que ir por los votos del PRO para hacerse fuerza. No le queda otra que ir por eso. De hecho, probablemente los votos ya se hayan ido, digamos, ¿no? Bueno, la encuesta que veíamos hace un ratito dejaba eso abierto, ¿no? En todo caso. Pero a mí lo que más me interesó de esta entrevista... Ahí la estamos viendo otra vez. De esta entrevista a la mañana era que Macri pidió una devaluación 10 minutos antes de que abran los mercados. Claro. O sea, en ese contexto estamos. Sí. Y está en el nivel de implosión, para no decir que explotó, del programa económico de Caputo, que ya no va a volver a ser igual, con acuerdo con el fondo, como sea, no va a ser igual, que Macri, sin ningún problema, que sigue siendo una figura importante de la política argentina, y para el PRO salió a decir, y está atrasado el tipo de cambio, y habría que hacer una devaluación, habría que corregir, cuestión que seguramente aportó a que hoy otra vez hayan perdido reservas y que nada salió de nada. Fernando, acá tenemos la tranquilidad en este programa. En uno de los primeros programas le advertimos a Mauricio Macri que no se puede confiar en alguien que te invita a comer milanesas sin papas fritas. Claramente. Perdón, disculpame, voy a subir la apuesta, Raúl. No se puede confiar en alguien al que no le gustan las papas fritas. Sí, absolutamente. Definitivamente. Pero bueno, no importa con qué. Así es. Ahora, ¿vos sabés a qué me suena esto? A un lamento de mujer despechada. Mauricio sería la mujer despechada en este caso, ¿no? Sí. Hablamos hace unos días de amor no correspondido. Claro. Sí, puede ser hombre despechado, pero en general se habla de la mujer despechada. Hubo un momento muy preciso que Macri inició un camino sin retorno, a mi juicio, que fue en oportunidad de las PASO del año 2023, cuando Patricia Bullrich le gana a Larreta y aparece Mauricio Macri en el escenario tapándolo a Larreta y diciendo que bien, saludando a Javier Milei y que de esta manera el país ha elegido un rumbo. Ya en ese momento le estaba otorgando a Milei un primer lugar. Lo ha sostenido, efectivamente. ¿Qué esperaba Macri que pudiese hacer Milei? Bueno, tal vez, volviendo a tu planteo inicial, ¿no esperaba ser reconocido por Milei como una suerte de padre putativo, si querés? Caramba, wow. Es pregunta, ¿eh? Vos te analizás, me parece. No, ya lo dejé por suerte. Hace tiempo. Es una larga historia. Sí, creo que debe ir por ahí y quizás es un síntoma de Macri, pasar a ser padre de una buena vez. Pero no, parece que no le va bien. No, claro. A mí lo que me llama la atención también es que con todo lo que ha insistido desde que comenzó el gobierno de Milei, yo creo que ha sido una obsesión de Macri voltear a Santiago Caputo, ¿no?
y que no lo haya logrado, ¿no? Esto habla, ¿de qué habla esto? ¿De la fortaleza de ese triángulo de hierro o de la debilidad política de Mauricio Macri para operar dentro del gobierno de La Libertad Avanza? Y habla de que Santiago Caputo se está cobrando una vieja cuenta. Seguramente que Macri debe haberlo descalificado cuando Macri era el hombre fuerte y estaba en el gobierno, y Santiago Caputo era uno de los chicos que trabajaba con Durán Barba. Claro. Y Macri también, me parece, ahí le está diciendo, el proyecto de país se convirtió en un proyecto de poder. El poder o el dueño, el poder / el dueño soy yo. Digamos, no quieras disputar un proyecto de país porque no te da para eso. De hecho, pide una devaluación. Digo, le está mostrando el agotamiento de este experimento, de este paréntesis que se planteó como anarcocapitalista y recurre a las viejas teorías del neoliberalismo. Totalmente. Más en general hay un tema de las transiciones de los liderazgos, ¿no? Lo voy a comparar en la forma, y que se entienda bien que es en la forma, con lo que le pasaba a Cristina con Alberto Fernández, ¿no? En este caso, no lo eligió para ser su continuador, pero él, digamos, él llevó a su electorado a radicalizarlo. El Macri obamista del 2015 con Durán Barba, con Marcos Peña, terminó en un Macri muy radicalizado y ahora le cuesta como ceder el liderazgo, ¿no? Decir, bueno, yo ya estoy, sos vos. Y me parece que eso es un tema, ¿no? que pesa en esta relación. Les voy a pedir a mis camaradas que tengan un minuto de cierre para despedir el programa de hoy con tranquilidad, usando sus 60 segundos. Julián Fava, lo escuchamos. Gracias por venir y por ceder el espacio a Ricardo al comienzo. Interesantísima primera hora, recordando, bueno, la figura de Raúl Alfonsín. Y quiero contarles una simple anécdota personal. Algún día espero contar como Raúl, no tengo una historia de vida como Raúl, pero siempre sigo esa biopic. Espero que llegues, Raúl, al abrazo, porque hablaste de la proscripción del peronismo, tenés que llegar al abrazo de Osvaldo Pugliese con Perón. Tiene que haber reconciliación ahí. No, pero ¿qué quiero decir? 1987, hoy vimos un tape, es un momento clave de la historia argentina, la Semana Santa, y allí efectivamente también hubo una suerte de pacto entre el justicialismo con la figura de Antonio Cafiero y la de Raúl Alfonsín. Digo, mis padres de tradición peronista me llevaron a la plaza, yo era muy chiquito, tendría 7 años, yo le pregunté a mi papá, ¿por qué hay banderas de River? No, son banderas radicales. Creo que mi peronismo viene de ahí, que asocié River con el radicalismo, Perón con los colores. Pero más allá de la humorada, la figura de Raúl Alfonsín también habría que reivindicarla más allá de la polémica, y coincido con muchas cosas que dijo Fernando hoy, porque vino de algún modo y le trajo al peronismo discusiones desde el punto de vista teórico que no lo renovó, se llamó renovación. Nuestra convivencia, traer los hombres hombres y mujeres que han luchado para que tengamos un país donde se puede vivir de una manera sensata, es imprescindible. Gracias, Sergio. Raúl, tu despedida. Bueno, yo me alegro de la presencia de Ricardo Alfonsín hoy acá. Tuve oportunidad no hace mucho de tener una larga charla con él en el momento que había decidido separarse del radicalismo. Explicó los motivos por los que se separaba. Yo pienso que de cualquier manera hay sectores dentro del radicalismo democráticos que siguen la tradición de Alfonsín, aunque no son mayoritarios. Pero bueno, respeto la decisión de Ricardo y ojalá le vaya bien, digamos. Indudablemente es una persona que tiene valores y tiene una actitud siempre positiva de ir hacia adelante y tiene convicciones políticas. Espero que fructifique eso en la posibilidad de que no solo sea candidato, sino que sea diputado electo por la provincia de Buenos Aires. Gracias, Raúl. Fernando. Sí, generalmente se dice una frase trillada, quizás, que es, si no conocemos bien el pasado, estamos condenados a repetirlo. Generalmente se vincula mucho a la dictadura, y creo que el debate hoy, sobre todo el debate con Ricardo Alfonsín, es difícil despersonalizar a veces, y menos cuando se trata de una fecha como esta, pero me parece que los temas son muy recurrentes. Estamos discutiendo lo mismo. Estamos discutiendo lo mismo que se discutía en esos años, con qué correlación de fuerza hay para el Fondo Monetario. El gobierno de Milei te podría dar el mismo argumento. Tenemos una correlación de fuerza que solo podemos aceptar esto. El mismo argumento le puede servir. Pero nos gusta. ¿no? Pero nos gusta, claro. No, tengo una correlación mejor de la que vos me pedís, digamos, ¿no? Claro. Pero creo que me quedo con ese debate. ¿Cómo se construye? ¿Desde dónde y cómo? Una correlación de fuerza que cambie un poco lo que tenemos, ¿no?
Hasta aquí el Comunistas de hoy. Ya llega QR a la pantalla de Bravo TV. Gracias, camaradas, por habernos acompañado esta noche. Quédate ahí. En segundos ya llega Pablo Caruso. Córdoba es cada vez más fácil de llegar, muy fácil de recorrer y disfrutar, pero sobre todo, muy fácil de compartir. Vení a Córdoba, disfrutamos fácil. ¿Qué hacen tus manos por tu familia cada día? Nos llevan, nos traen, nos alimentan y cuidan de quienes más amamos. Hace algo por ellas también. Espadol es el único jabón con el poder antibacterial de Espadol que protege tus manos y a tu familia. Recomendado por la Sociedad Argentina de Medicina. Porque solo Espadol es Espadol. Qué bien me caen los que viven como si nadie los estuviese mirando. El que no es tímido ni a palos. La que no se queda en el fueguito. El orgulloso de lo suyo. Y las que se animan al show sin autotune. ¿Y vos? ¿Ves como si nadie te estuviese mirando? Confía en tu frescura. Topline. Seguí la línea de tu frescura. 1, 2. Bueno, dale, arranca. ¡Pará! ¡Mike! ¿Van a hacer el video con el inodoro con manchas de sarro? Pero si siempre uso lavandina. Eso no lo remueve. ¿Por qué no probás limpiando con Harpic? Que llega a los rincones más difíciles eliminando por completo el sarro y desinfectando. ¡Vamos! Para cualquier desafío que te dé el inodoro... Nada mejor que Harpic. Buenas. ¿Tiene las nuevas Mogul Hairy Beans? ¿La qué? Las Billie Jeans. Crujientes por fuera, blanditas por dentro. 5 sabores. Ah, vos querés las nuevas Mogul. Jelly beans. Sí, las... Jelly beans. ¿Jelly Beans? Jelly beans. Jelly beans. Esas. ¿Me las das? Obviously. Pedilas como quieras, pero probar. Nuevas Mogul Jelly Beans. Pedilas como quieras, pero probalas. Las casas usan diferentes perfumes. Eligen oler a café en la mañana, a veces a ropa recién lavada y otras a madera. Pero cuando quieren oler a limpio, eligen Prosenex. Sentí el perfume de la limpieza. Prosenex, limpieza que se siente. Nueva Saladix extra picante. Posta, picarán más que las otras. Porque tus ganas de picante son imposibles de apagar. Nueva Saladix extra picante. ¡Vuelven las clases! Vuelven las manchas. ¡Vuelve la diversión! Vuelven las manchas. Por suerte, existe Vanish. Con una cucharadita de Vanish, el poder del oxígeno activo elimina las manchas y deja los blancos como nuevos. Con Vanish, vuelven las clases, no las manchas. Llegaron las nuevas galletitas Kofler. Rellenas con el sabor único de Bonobón y el más delicioso chocolate Kofler. Tentate con lo último en galletitas. Con movimientos circulares. Tu rutina de skincare te debe traer muchos seguidores, pero este baño te los quita. Pero si yo ya limpié mi inodoro con Harpic. Sí, pero te falta el resto de las superficies. Necesitas el Harpic Baños. El rojo, que saca manchas difíciles, desinfecta y deja impecable tu baño. Para cualquier desafío que te dé el baño... Nada mejor que Harpic. Un minuto falta para las 10 de la noche, ya cerramos el Comunistas de hoy y está por abrirse QR, Pablo Caruso allí al frente y ya listo para que nos saludemos. ¿Cómo estás, Pablo? ¿Todo bien? Hola, Juan, ¿cómo te va? Muy buenas noches, buen arranque de semana.
Gracias, Pablo, igualmente. No te escucho muy bien, voy a ser sincero, Bueno. pero te veo impecable y voy a tratar de leerte los labios, Yo también, Pablo. te veo muy bien, ¿eh? Ahora te escucho un poquito mejor también. Bueno, la verdad, comunistas cada vez mejor. Me parece que van marcando un poco el pulso de las cosas que están por venir, sobre todo una semana en la que arranca formalmente la campaña porteña, y esos datos que tenía Raúl de circuitos me parecen muy interesantes. Como dice Raúl, un punto de partida, o sea, ahora la campaña hará lo suyo, la política, la economía hará lo suyo y hay que ver cómo evoluciona, pero había datos que llamaban la atención. Sí, claro que sí. Bueno, complicado el comienzo para Caruso Lombardi. Yo no sé si esta vez va a lograr salvar del descenso a su equipo. Sí, está yo difícil. Te venía escuchando, lo que te voy a pedir es que siempre digas Caruso Lombardi, porque si no, viste ahí, después hay Tenés razón. preguntas sobre parentescos y Eso, ese tipo ¿querés de cosas. aclararlo ahora, Pablo? No hay intuyo que no hay parentesco. No hay parentesco y además nosotros no pensamos en el descenso, siempre pensamos en clasificar a la Libertadores. Vamos todavía, pero interesante lo que se da también, hablábamos de lo que pasaba ahí como en el fondo de la tabla, Sí. para seguir con la metáfora deportiva, Sí. pero interesante lo que pasa en los primeros puestos de la tabla, ¿no? Porque Bueno. ahí lo tenés al Leandro Santoro más conocido, Sí. pero después, por lo menos hoy, teníamos en esa foto a Ramiro Marra ganándole a Manuel Adorni. Sí, llama mucho la atención, charlando recién en entrepase con los compañeros, aparece la idea de que Marra era el original libertario de la Ciudad de Buenos Aires. Y me decía Raúl Timerman, que no gustó mucho que lo corrieran. Y entonces hay que ver, porque con un gobierno un poco en baja por la situación económica, más esas situaciones hay que ver cómo se reconfigura. Entonces, bueno, puede aparecer. Pero yo insisto que ese es el punto, como el punto de partida. Les sirve a muchos para saber de dónde parte y dónde tienen que apuntar, digamos, ¿no? A quién criticar, a quién salir a buscar, a quién provocar. Hoy la motosierra de Adorni frente a la sede del gobierno porteño, bueno, me parece que llama mucho la atención, pero va en ese sentido. Ahora, pero te pregunto con respecto a esto que estás diciendo, ¿no? Porque claramente desde La Libertad Avanza, desde el PRO, desde también, bueno, podríamos pensar en Horacio Rodríguez Larreta y también en Ramiro Marra, se habla de acabar con el kirchnerismo, ¿no? Sí. Pero ¿a quién tienen que pegarle para sumar más votos? ¿Tienen que pegarle al kirchnerismo o se tienen que pelear entre ellos? Claro, o quién es el mejor verdugo del kirchnerismo, ¿no? Claro. Eso aparece y me parece, a ver, si uno piensa para atrás, amalgamó bien la idea de ir en contra del kirchnerismo. Podríamos hablar mucho sobre esto. De hecho, lo hemos hecho en algún pase. Pero después hay que ver si efectivamente gana preponderancia la agenda local. ¿Qué es lo que le pasa a la ciudad? Es una ciudad que está muy distinta, tiene muchos problemas, todos los reconocen, pero al mismo tiempo tiene que distinguirse de los demás en esa crítica a la ciudad y en la crítica al kirchnerismo. ¿Cómo lo van a hacer? No lo tengo muy en claro. Si es por las fidelidades, quién es más libertario que otro, o al revés, quién es un poco más racional. Me parece que eso va a estar interesante para ver y, por supuesto, qué dice eso después para octubre. O sea, la lectura Claro. que haga cada uno de los espacios pensando en las nacionales también va a ser interesante. Y después, perdón, te agrego solamente esto, Sí. otra cosa que me resulta hasta un poquito graciosa es, bueno, cómo estamos dándole un enorme tamaño, una enorme repercusión a esta elección en la que todos los candidatos hablan como si fueran a ser jefes de gobierno y a transformar la ciudad cuando en el mejor de los casos van a ocupar una banca de 60 en la legislatura, ¿no? Sí, ahí yo lo que entiendo es que van tomando carrera, primero a ver si les da y si efectivamente les da, para tratar de volver a esa competencia. Larreta me imagino una cosa por el estilo, Santoro también. Adorni, no sé, va a depender mucho de la relación, de cómo le vaya al propio gobierno. Pero es como si fueran tomando carrera. Ahora, lo interesantísimo y a veces muy dramático de la política argentina es que este metro cuadrado de hoy por ahí no tiene absolutamente nada que ver con el metro cuadrado, no del año que viene, de la semana que viene. Y esas volteretas y cómo cambiar los discursos, eso me parece sumamente interesante. En el medio estamos nosotros y nosotras, ¿no? Ese ya es otro bolonqui. En fin, el bolonqui te lo dejo a vos por hoy, las próximas 2 horas, todo el quilombo es tuyo en QR. Abrazo grande, Pablo. Te agradezco mucho, nunca una flor. Abrazo, Juan. Bueno, arrancamos QR y arrancamos la semana.